si les parece bien, vamos entonces a arrancar. Voy a apagar mi cámara para tener una mejor transmisión y arrancamos con el webinar. Como decía, estamos hablando acerca de gestión de humedad en transformadores de potencia, ¿no? La humedad es un tema mayor en transformadores de potencia, tal vez uno de los dos mayores, ¿no? Junto con oxidación, ¿no? Es decir, acidez. Y digamos que si uno se preocupa de humedad y acidez, prácticamente su transformador podrá cumplir su vida útil y maximizar el tiempo de vida útil en una operación correcta, ¿no? Siguiendo hablando de esto, eh, ¿por qué debemos reducir la humedad en los transformadores? Recordemos entonces un poco de lo que vimos en la sesión anterior. Primero es un tema de seguridad, ¿no? Cuando yo tengo humedad en mi transformador, aumenta mi riesgo de cortocircuitos, principalmente debido, por ejemplo, a que cuando yo tengo más humedad, más saturación de agua en el aceite, pues entonces mi voltaje de ruptura también disminuye de manera rápida. A medida que aumenta la saturación relativa de agua en aceite, mi voltaje de ruptura de este aceite disminuye rápidamente, como se puede ver aquí en esta diapositiva, ¿no? Entonces ese es un punto mayor, ¿no? Es por eso, claro, que normalmente siempre estamos nosotros pendientes de cuánto es los valores en ppm, ¿verdad? Si eso me está haciendo que yo tenga un riesgo mayor de cortocircuitos y de seguridad de mi transformador. Pero también hay otro punto importante del por qué la humedad es un problema en los transformadores. Y es uno que con frecuencia no se toma tan en cuenta. Es la expectativa de vida, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que, y las normas dicen que un aumento de humedad del 1% en el papel duplica la velocidad de la depolimerización. Eso es, que con cada 1% de humedad adicional que yo tengo en el papel, se reduce la esperanza de vida residual de este papel por un factor de 2. Y ya sabemos que la expectativa de vida del papel es igual a la expectativa de vida del transformador, a ser el elemento más frágil dentro del transformador. Entonces, cuando estoy yo corrigiendo humedad, lo que estoy haciendo es dar mayor expectativa de vida, es decir, maximizar la vida útil de mi transformador. Entonces, claro, para esto tengo que secar papel, ¿no? Y ya vimos que llegar al papel es difícil. O sea, lo más fácil es secar aceite, lo más difícil es secar papel. Entonces, aquí tenemos una gráfica un poco para ejemplificar lo que estamos hablando. Entonces, es una curva del grado de polimerización en función de los años de vida de un transformador. Es un transformador real de un cliente en el cual tenía un transformador de 30 años de edad, ¿no? Ese es del ejemplo, con un 3% de humedad en papel. Hablamos de que la humedad en papel es una medida que se usa regularmente para ver la humedad total del transformador y no los ppm, porque los ppm solo me hablan de cuánta humedad tengo en el aceite, ¿no? Entonces, utilizamos la humedad en el papel. Entonces, decimos que tenemos 3% de humedad en papel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es una curva. La parte azul es lo que ya existente, es decir, cómo ha sido la degradación del grado de polimerización a través de los años hasta llegar al punto donde estamos en 30 años, en el cual tenemos alrededor de un 500, ¿no? de dp. Como ustedes saben, para un transformador nuevo tenemos alrededor de 1000 y 1200, ¿no? Entonces, ¿qué son el resto de curvas? La curva en rojo es la proyección de lo que pasaría con el transformador si yo no hago nada por mejorar la condición de humedad de ese papel. Entonces, lo que puedo ver es que yo tengo alrededor de unos entre 8 y 10 años adicionales de vida de ese papel antes de llegar al valor de 200, que es cuando se considera que el papel ha perdido su vida útil. Entonces, esto es si no hago ningún tema de mejoramiento en la condición de humedad de ese papel. La curva en verde, en cambio, es una proyección de lo que sucedería si yo reduzco la humedad del papel, disminuyo del 3% al 1%, y cuánto esto se me refleja en incremento de vida útil. Como ustedes pueden ver, paso de los 30 años hasta alrededor de un poco más de 50, es decir, alrededor de 22 o 23 años adicionales de vida residual a partir de los 30 años. Entonces ya podemos ver nosotros la diferencia grande que tenemos
sobre si tratamos el papel, tratamos la humedad del papel o dejamos que permanezca como está. Por supuesto, también un comentario que se puede hacer en esta curva es que mientras más, digamos, con mayor antelación yo opere en la humedad del transformador, más resultados voy a tener en la maximización de la vida útil, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy en este punto donde se ve el cursor y ahí mejora la condición de humedad, claro, puedo alargar la vida útil tal vez un par de años, pero en realidad el resultado no va a ser tan efectivo, ¿no? Mientras que si lo hago en un punto anterior, puedo tener una mejor eficiencia de los tratamientos de humedad y reducir esta humedad del transformador, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que debemos siempre de tener en cuenta cuando hablamos de la humedad. O sea, ¿por qué es un problema y por qué deberíamos estar tratando humedad no solo en aceite, sino también en papel? Hablando un poco y muy brevemente de esto, ya que no es el tema en realidad de hoy, pero vamos a hablar algo de monitoreo de humedad, ¿no? Que también es un tema que como que nos queda un poco faltando de la sesión anterior. Entonces, normalmente para monitoreo de humedad lo que hacemos es muestreos de aceite. Entonces, aquí pueden ver algunas, digamos, recomendaciones importantes para cuando se hace muestreo de aceite que no siempre se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, mantener limpios, ¿no? Los pórticos, es decir, los puertos de muestreo, ¿no? Que esté siempre en un ambiente limpio, seco, para que no se contaminen las muestras, ¿no? Evitar tomar muestras cuando se tenga una humedad relativa demasiado alta, o sea, condiciones muy húmedas, porque es fácil contaminar la muestra con humedad, ¿no? Entonces, tratar de tomar la muestra, este es un punto importantísimo, tratar de tomar la muestra en un momento de operación estable. A veces los clientes me preguntan, ¿cuándo yo debería tomar la muestra? ¿Cuando está bien cargado el transformador o cuando está más bien descargado, con poca carga? Y la respuesta es que no importa mucho eso, lo que más importa es que sea en un punto de momento de operación estable. Es decir, que se haya mantenido en ese punto de operación durante un lapso de tiempo considerable para que la migración que hablamos la vez pasada, natural que hay de papel hacia aceite, esté en un semi-equilibrio, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Por ejemplo, otros temas, ahí va a haber algo sobre el tema de las muestras, ¿no? De los recipientes para muestras, como se debían tener. Entonces, otro, y está en rojo porque es un tema que no siempre se hace, ¿no? Es que se debe registrar la temperatura del aceite, ¿no? O al menos la temperatura máxima del aceite, la del indicador de temperatura. O sea, ese es un dato básico, porque sin eso nos es imposible tratar de estimar al menos la humedad del transformador en su totalidad y nos quedamos solamente en los ppm de agua en aceite. Entonces, eso es básico, ¿no? Entonces, siempre revisar en sí, o bien nosotros dentro de nuestros procedimientos tenemos registrar la temperatura del aceite o a su vez el laboratorio que tenemos contratado está registrando la temperatura del aceite. Otro tema importante, digamos, ya cambiando un poco de otro sistema de monitoreo, es el monitoreo continuo, ¿no? Es decir, yo tengo dentro del mismo flujo del aceite un sensor que me está monitoreando de manera continua la humedad. Entonces, normalmente los sensores que se utilizan aquí son sensores capacitivos, ¿no? Que van a estar directamente en el aceite y midiendo la saturación relativa, los ppm, ¿no? Y normalmente tiene un sensor de temperatura integrado, es decir, que me hace medición de temperatura y humedad, las dos cosas a la vez y de manera continua, ¿no? Entonces, bueno, ahí ven algunas recomendaciones también del uso de los sensores capacitivos, ¿no? Por ejemplo, tal vez por mencionar una para poder ir un poquito más rápido, eh, la- debe estar instalado directamente en el flujo de aceite, ¿no? Eso es una cosa importante, ¿no? Y también que la calibración debe hacerse cerca del 0% de saturación relativa, que es como, por ejemplo, nosotros calibramos nuestros sensores o, digamos, exigimos que sean las pruebas de calibración, ya que nosotros no fabricamos los sensores, pero los compramos. Entonces, exigimos que venga con su certificado de calibración. También es un punto importante que ustedes pueden tomar en consideración. También recordando un poco de la charla anterior, cómo es la distribución de humedad en el aislamiento sólido, en el papel, bueno, y hablando un poco de principio de la distribución total de humedad en el transformador, recordemos que, como habíamos dicho, el 98% de la humedad del transformador está ubicada en el aislamiento sólido, es decir, en el papel.
¿Por qué? Porque, bueno, el papel, como ustedes saben, es un elemento o un material higroscópico, ¿no? En cambio, que el aceite es material, es un compuesto o material hidrofóbico, es decir, por eso es la poca mezcla que se tiene de aceite con agua y la mezcla importante que tenemos de agua con papel, ¿no? Entonces, esta humedad que está en el aislamiento sólido tampoco está distribuida uniformemente. Como habíamos visto, hay gradientes de temperatura en el mismo transformador, ¿no? Entonces, por ejemplo, la temperatura hacia el top del transformador se incrementa y hacia el bottom del transformador se reduce y por esta misma razón, entonces yo tengo más contenido de humedad regularmente en la parte baja del transformador, en el aislamiento sólido, comparado con la parte alta, que puede ser a veces unas diferencias muy importantes, ¿no? Entre 2 o 3% de humedad en papel, que es mucho de diferencia entre el top y el bottom, ¿no? Entonces, esto sí afecta también, claro, por supuesto, en muchas cosas, e inclusive la condición de degradación hace que la captación de agua, la producción de agua en el mismo papel sea mayor o menor. Aquí tenemos algunas curvas tratando de explicar un poco esto de la estimación de la humedad en el papel. Como decíamos, una de las cosas que podemos hacer para monitorear la humedad es sacar una muestra y mandar al laboratorio. El problema es que esto es una cosa muy puntual, ¿no? Entonces, lo que yo recibo es temas muy puntuales, un dato preciso sobre un momento específico, que puede ser que sea un momento de no equilibrio o que puede ser un momento, por ejemplo, de carga, de descarga, ¿no? Y puede producirse errores, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en unas curvas de un transformador, la variación que tiene de temperatura en el tiempo. Entonces, ustedes pueden ver que la variación de la temperatura es muy importante en el transformador y de igual manera como los ppms o la saturación relativa está relacionado con la temperatura siempre, a más temperatura, más ppms, a menor temperatura, menos ppms, también tengo una variación muy importante de la humedad. Entonces, claro, esto si yo tomo un solo punto preciso, pues puedo tener algún error, ¿no? En cambio, por ejemplo, este es un monitoreo continuo y ustedes pueden ver que lo que se está haciendo aquí es cuando tengo un monitoreo continuo, es más fácil estimar la humedad en el papel, porque lo que yo hago es tomar una parte de la curva de la temperatura en donde esté relativamente estable la temperatura y esa relacionarle con su humedad, ¿no? Entonces, cojo una porción donde esté más o menos estable la temperatura, como pueden ver ahí, sin variaciones tan grandes, y con eso estimo la humedad. Entonces, más o menos me da un 2,5% de humedad de saturación relativa, ¿no? A 40 grados centígrados en promedio también. Entonces, ¿qué hago? Para estimar la humedad en el papel, lo que hago es ir a una curva de equilibrio, de una curva de correlación, como la que vimos en nuestra sesión pasada, y entonces tomo yo el valor de 2,5, que está en el eje X, subo hasta la curva, estas son diferentes curvas de temperatura del aceite, subo hasta la curva de 40 grados centígrados, ¿verdad? Que sería la curva, está un poco en blanco, ¿no? Y de ahí, o un poco, bueno, es como blanco, como un poco rosa, y de ahí me muevo hacia el eje Y. Y entonces obtengo el valor el contenido de humedad en papel en porcentaje. Entonces, más o menos, lo que obtengo es que con este 2,5%, referenciándolo a la curva de correlación correspondiente a 40 grados, el contenido de humedad en papel me sale de 0,9%. Entonces, eso ya me permite tener una idea del contenido de humedad total de mi transformador y no solamente del aceite, de los ppms. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el monitoreo en línea de humedad y temperatura permite mejores estimaciones del contenido de humedad, porque puedo trabajar en base a promedios. Y entonces esto me ayuda a tener valores un poco más exactos, ¿no? Este mismo, este mismo método de curva de correlación es lo que se utiliza en laboratorio, pero claro, utilizando solamente un dato puntual. Entonces ya vemos un poco las bondades de la medición o del sensado continuo, ¿no? Todas las preguntas, por favor, no estamos ahorita respondiendo a preguntas, pero como se había indicado al inicio, por favor, colóquenla en el chat, la vamos viendo las preguntas y nuevamente, y después pues, las vamos contestando en orden, ¿no?
Entonces, ahora, ya entrando un poco más en materia sobre el tema de que hablábamos el día de hoy, que era cuáles son las soluciones para secar un transformador de potencia, ¿no? Y cuándo debemos usar cada una de ellas. Entonces, vamos a tratar de responder un poco esta pregunta. Entonces, primero hablemos un poco de cuáles son los transformadores que deberíamos secar, que es una pregunta también importante. O sea, ¿cuáles son potenciales candidatos para el secado? Que ya un transformador que ya necesita un tratamiento de humedad, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son unas curvas de histéresis de varios transformadores, ¿no? Varios transformadores con una curva de histéresis. Vamos a explicar un poquito cada una de ellas. Cada color que ustedes ven aquí diferente es de un transformador distinto. Y tenemos la temperatura de aceite y la saturación relativa de agua en aceite, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, este que se ve un poco en naranja, ¿no? Esta curva en naranja sería la de un transformador nuevo. Entonces ya vemos que es una curva muy lineal, no varía con la temperatura prácticamente el porcentaje de humedad relativa y tiene un valor muy bajo, ¿no? Entonces esto, para referencia a ustedes, es un transformador nuevo. El transformador azul es un transformador con muy poquito de tiempo de vida útil, probablemente es prácticamente casi nuevo también, ¿verdad? Que el que ven, pero que ha sido, también el rosado que ustedes ven aquí es un transformador que ha sido ya que ha sido secado en un taller, ¿no? O sea que lo hemos llevado al horno. Entonces ya vemos que tiene también una condición bastante buena, ¿no? De muy baja humedad, poca variación con respecto a la temperatura. Entonces vamos viendo que estos serían casos en los cuales tengo yo muy buena presencia o digamos una muy poca presencia de humedad y está en una condición bastante buena el transformador con respecto a la humedad. Con respecto a las curvas, a las otras curvas que tengo aquí puedo ver, por ejemplo, esta curva que está como digamos, en celeste, ¿no? Que estoy ahorita tocando con el cursor, que es un transformador que tiene ya una edad relativamente media. Vemos que ya empezamos a tener una mayor dispersión, ¿no? La curva de histéresis se dispersa más. ¿Por qué? Porque ya empiezo a tener yo más presencia de humedad en el papel y empieza a haber mayor migración de humedad entre papel y aceite a medida que yo tengo cambios de temperatura, ¿no? Entonces yo cambio de temperatura y empiezo a ver variaciones de humedad mayores, ¿no? Eso es un punto bastante importante que yo debo también tomar en consideración. Entonces, lo mismo el que está en rojo. Ambos, de todas maneras, están bajo el 20% de saturación relativa. Entonces están en una condición relativamente bien, buena, ¿no? Ahora, vamos a los casos que sí ya están más graves, más serios. Por ejemplo, que por un lado superan este 20% de saturación relativa y segundo, vemos que además tienen una curva de dispersión muy grande, ¿no? Que por un lado, como pueden ver, a medida que yo varío la temperatura, tengo yo cambios abruptos del contenido de humedad, ¿no? En el aceite, la saturación relativa. Entonces ya veo yo que, por ejemplo, estos dos, con estas curvas tan amplias, tan dispersas de histéresis, son candidatos ideales para un secado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también es otra forma de escoger los transformadores a secar. Otra forma, que también la mencionamos algo la vez pasada, es transformadores que pueden tener más del 2% de humedad en papel, ya que la norma dice que un transformador de más de 2%, la degradación del papel se acelera y además se considera que ya está húmedo, ¿no? O sea, todas las normas, tanto la americana como la europea y la del SIGRE, consideran que sobre el 2% de humedad en papel el transformador está húmedo y se debería hacer algún trabajo de mejoramiento de la humedad en el papel. Siempre, por supuesto, como importante, para cuando yo hago una evaluación de la condición de humedad, es mejor considerar la menor temperatura, ¿no? Que sería la peor condición de humedad, ¿no? A la menor temperatura en el botón del transformador. Como decíamos, ¿cuál es el otro criterio que puedo yo tomar? Por ejemplo, si no estoy muy familiarizado o no tengo acceso a las curvas de histéresis, porque no tengo monitoreo continuo, por ejemplo. Eso es algo que nosotros sí lo tenemos disponible en nuestro sistema de monitoreo. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hacer?
pues podemos también fijarnos en estos datos, ¿no? De lo que significa el porcentaje de humedad en papel, que ya lo podemos haber obtenido como decíamos, de las curvas de correlación, y ver qué tanto tenemos, ¿no? En el transformador de porcentaje de humedad en papel. Como decíamos, sobre el 2% se considera que está húmedo e inclusive como referencia, un transformador nuevo tiene alrededor del entre el 0,5 y el 0,6% de humedad en papel. Por ahí preguntaban si la presentación la vamos a compartir. Sí, claro, lo vamos a compartir con con los participantes de estas charlas. Y como decimos, por favor, sigan haciendo preguntas, ¿no? Nos interesan mucho las preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas al final, y si no, como quedan registradas en el chat, las contestamos posteriormente, ¿no? Entonces, por favor, pongan todas las preguntas que a ustedes se les ocurra y con mucho gusto las seguimos tratando. Hablando ya un poco sobre las soluciones para secar un transformador, pues aquí tenemos las que serían las más populares, ¿no? Secado en aceite, secado al vacío, faltaría por aquí tal vez secado en horno, aunque claro, eso ya no es un secado en sitio, sino más bien hay que desmontar el transformador y llevárselo, entonces es una intervención mayor. Tal vez también podríamos aumentar algo de aspersión, pero en realidad estas, digamos, serían las más comunes, ¿no? Las más populares técnicas de secado. Ahora, comparemos un poco las técnicas de secado, ¿no? ¿Qué tenemos? Entonces, el, primero tendríamos circulación de aceite, ¿no? O el clásico termovacío, que también podemos hacerlo. Entonces, con una máquina, es un proceso en línea, son varios miles de litros por hora, porque claro, como lo dejo, puede ser un proceso en línea o fuera de línea, ¿no? Muchas veces fuera de línea porque manejo mucha velocidad. Entonces, normalmente como lo que mi interés es hacer muchas pasadas en poco tiempo, digamos 3, 4 días, manejo mucha velocidad, ¿no? 3.000, 4.000, 5.000 litros por hora. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta técnica? Por un lado, que el costo es relativamente bajo, puedo inclusive tal vez tener yo mismo una máquina, ¿no? En mi facilidad, en mi planta, ¿no? Entonces el gasto operativo es relativamente bajo y es una técnica relativamente sencilla, ¿no? Apago el transformador, conecto mangueras y empiezo a secar el aceite. ¿Qué desventajas, en cambio, tendríamos de este tipo de secado? Por un lado, que la calidad de secado es pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque, como habíamos visto, el 98% de la humedad del transformador está acumulada en el papel, ¿no? Y entonces lo que estoy aquí secando básicamente es aceite. Y por la baja velocidad de difusión del agua desde el papel hacia el aceite, pues 3 o 4 días no me permiten poder empezar a secar el papel. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es solamente secar el aceite, eliminar el contenido de humedad en aceite, que puede ser efectivo, pero claro, como hablamos de esa proporción, pues apenas estoy sacando un porcentaje muy bajo de la humedad total del transformador. Por otro lado, como mi intención es hacer muchas pasadas para secar bien el aceite, manejo velocidades muy rápidas y esto hace que pueda existir también muchos disturbios del flujo de aceite, ¿no? Entonces, ese también es un problema importante porque, por un lado, si fuese, por ejemplo, en línea, tendría que deshabilitar protecciones, ¿no? El relé Buchholz y otros, ¿no? Y por otro lado, también eso me provoca disturbios en los gases disueltos, ¿no? Por un lado, si es termovacío, por ejemplo, estoy eliminando los gases disueltos y en ese caso estoy también quitándole, digamos, el footprint de mi transformador sobre los gases disueltos, es decir, ya no puedo hacer ese seguimiento porque estoy eliminando los gases, ¿no? Y por otro lado, cuando es solamente circulación, en cambio ese movimiento tan rápido que yo tengo de los gases en la cuba hace que la distribución de gases dentro de la cuba pierda la uniformidad que tienen normalmente. Entonces, para que esos gases vuelvan a la distribución regular que tienen dentro de la cuba, puede tomar varios meses después de un procedimiento de este tipo. Entonces, si saco yo una muestra y me la llevo al laboratorio, puede no ser muy fiable, ¿no? Entonces, digamos, como vemos, esta es la técnica más sencilla, pero a la vez la que tiene más problemas, ¿no? Y por eso, claro, tiene los resultados un poco más bajos, ¿no? Aquí podemos ver una curva, por ejemplo, de secado de un transformador, ¿no? Con secado convencional, como hablamos, corto. Entonces, podemos ver un transformador que tiene alrededor de 12 ppm, le hago un día de secado, bajo rápido los ppm de la cuba, bajo a 5,
Pero vemos que como el papel es el que acumula esa humedad, a partir de esa fecha desconecto la máquina y el contenido de humedad en ppm vuelve a subir, porque existe esa migración de la humedad desde el papel hacia el aceite, que como está seco puede recibir nuevamente humedad. Entonces, ¿qué saco yo de esto? Que pues tal vez en un par de meses vuelvo a tener la misma condición de humedad que tenía al inicio, ¿no? Y ese es el problema que reportan muchos clientes, ¿no? En un caso un poco mayor, por ejemplo, tengo 3 días de secado, mejoro la condición de humedad, bajo más los ppm, pero una vez desconecto la máquina, vuelvo a tener lo mismo. Entonces, tal vez aquí me toma no 2, sino tal vez unos 4 o 5 meses, pero vuelvo a la misma condición anterior. Entonces, ya vemos los resultados que son muy limitados del secado convencional, ¿no? En el otro extremo, si yo hablo en cambio de secado en vacío, ¿no? Este es en cambio un proceso normalmente fuera de línea, alrededor de unos 7 días tal vez, que tiene algunas ventajas. Por un lado, es el método de secado en sitio más eficiente, ¿no? O sea, es decir, elimina mucha agua de manera muy rápida. Las temperaturas de secado y los resultados son bastante uniformes. Esto lo hace ideal para un secado de emergencia, ¿no? O después de mantenimiento, ¿verdad? Porque elimina mucha agua muy rápido. ¿Qué desventajas tendría este procedimiento? Por un lado, que hay que interrumpir por alrededor de una semana el funcionamiento del transformador. Esto ya a veces es prohibitivo para una planta, o sea, no puedo desconectar el transformador tanto tiempo. Por otro lado, el costo, ¿no? Como es una operación que involucra toda esta parafernalia que vemos aquí, es decir, necesito llevar un contenedor para mover todo el aceite, necesito llevar un cuarto de control para poder hacer los cortocircuitos en bushings, una máquina de vacío también para la extracción de la humedad. Entonces, digamos, es un procedimiento en el cual tengo que hacer es bastante intensivo, ¿no? Es muy intrusivo dentro del transformador. Entonces, eso hace que tenga un alto costo y que además también tenga un riesgo. Porque, claro, digamos, es un procedimiento muy rápido, pero al ser muy rápido también tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, sobre todo para transformadores antiguos, ¿no? Debido a que yo estoy haciendo un vacío en la cuba del transformador, entonces estoy haciendo un esfuerzo mecánico dentro de la cuba, el cual a transformadores que ya tengan de por sí, tal vez el papel algo degradado, va a hacer que se me degrade aún más, ¿no? O que inclusive puede ser hasta, en casos extremos, se fragmente. Por otro lado, también, por supuesto, aquí pierdo toda la historia de los DGAs, porque al hacer vacío, pues estoy eliminando todos los gases disueltos, ¿no? Entonces pierdo ese seguimiento que tal vez lo estoy llevando yo. Y claro, como es un procedimiento de bastante riesgo, siempre se necesita un operario experimentado. Entonces, si bien tiene muchas ventajas, también tiene varias desventajas, precisamente debido a esta rapidez con la que puede tratar la condición de humedad. Frente a esto, aquí está nuestro sistema de secado en línea, ¿no? Que es nuestro sistema Transec, ¿no? Es ya un sistema el cual está diseñado, digamos, el concepto es para que sea hecho todo completamente en línea, tanto la instalación como el proceso completo en línea, ¿no? Es ya un sistema un poco más orientado hacia la gestión del activo, ¿no? Con un mantenimiento más continuo, preventivo, como a largo plazo. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Por un lado, el costo relativamente bajo si nos comparamos con el vacío, precisamente porque también nuestra intención es ir hacia el papel, ¿no? O sea, donde nosotros enfocamos es a secar aceite y papel. Claro, estamos sacando el aceite de una manera pasiva, ¿no? De una manera muy, digamos, muy suave con el papel, precisamente para no ser intrusivos, utilizando como vehículo de secado el mismo aceite, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es secando aceite y de manera permanente, ya que estamos instalados permanente, estamos secando también el papel, utilizando esta migración natural que hay del papel hacia el aceite cuando el aceite ya está seco. Entonces, como decíamos, eso nos da una muy buena eficiencia de secado para nosotros. Es un proceso en línea, sin interrupción, ni en la instalación, ni al recambio de los elementos de filtrado. No tenemos pérdidas en los DGAs porque, por un lado, nuestra técnica de secado es a través de tamices moleculares, entonces no interactuamos con diferentes moléculas, sino solamente con la de agua. Eso hace que también, como hacemos, como el concepto del equipo es un ser no intrusivo, las velocidades que manejamos son muy bajas, de tal manera que no interferimos con la convección natural del transformador,
no tenemos pérdidas de los gases disueltos porque al mover el aceite muy suave, la distribución prácticamente no cambia, entonces yo saco muestras y puede ser muestras fidedignas durante todo el tiempo de uso del equipo. O sea, el concepto es que el equipo, el transformador no sienta la presencia del equipo, que se convierta como una especie de accesorio del equipo, ¿no? Y no, por eso mismo no se requiere operador, entonces es un equipo totalmente desentendido y claro, ¿qué quiere decir? Que eso a largo plazo, pues tengo yo una esperanza de vida más segura, pues, porque estoy también secando aceite, y más larga porque estoy secando el papel, ¿no? ¿De qué desventajas tendríamos? Bueno, de principio, por ejemplo, que no somos ideales para un secado de emergencia, ¿no? Precisamente por este concepto de ser no intrusivos, hacemos de manera muy, digamos, muy gentil con el transformador, el secado, entonces nos demoramos más tiempo que el vacío, ¿no? Y la segunda, que pero bueno, es parte de cómo se produce la humedad en el transformador, es que los cilindros deben cambiarse cuando se satura. Esto quiere decir más o menos cada 2 años, ¿no? Es cuando, digamos, cuando estamos en un nivel estable, alrededor de 2 años. Haciendo un resumen, entonces, hablando de las técnicas de secado, y tomando en consideración tal vez lo urgente del mantenimiento, es decir, qué tanta humedad tengo yo ya en mi transformador y también con el presupuesto disponible que yo tengo. Si yo tengo, digamos, una humedad muy alta en mi transformador, hablemos de 6% de humedad en papel, ¿no? Niveles muy, muy altos, dados por las normas, pues ahí tal vez, y tengo a la vez un presupuesto disponible alto, probablemente tal vez el vacío es una buena opción para mí, ¿no? Si al contrario, justo al otro lado, tengo un nivel de humedad muy incipiente y a la vez también en mi presupuesto está bajo, pues circulación de aceite me puede servir, tal vez para al menos tener el aceite seco y tener mejor seguridad en el transformador. Sin embargo, en el resto del espectro, nuestro sistema de secado en línea se ajusta muy bien, ¿no? Tanto para un nivel de urgencia como para el presupuesto que tenemos, e inclusive en puntos donde la desconexión no es posible, pues no puedo yo hacer un vacío, tal vez aunque tenga valores muy altos de humedad, podemos aplicar en cambio nuestro sistema sin problema e ir secando, ¿no? De manera tal vez un poco más lenta, pero permanente, ¿no? Entonces, obteniendo los mismos resultados en un tiempo un poco más largo. ¿No? Entonces, hablando un poco más ya en detalle de lo que sería el secado en línea de transformadores, ¿no? Hablando un poco de las ventajas del secado en línea, aquí podemos ver unas curvas, ¿no? De resultados de secado, ¿no? De secado en línea. Entonces, la parte que se ve un poco más sombreada, ¿no? Está como amarillo, es, es la parte que está antes del secado. Y la parte que está sin sombrear es después del secado. Entonces, yo veo, por ejemplo, las curvas en rojo es la temperatura, la curva en celeste son los ppm y la curva en blanco es el porcentaje de saturación relativa. Entonces yo veo que a partir de que yo empecé a hacer mi secado continuo, secado en línea, tengo una disminución, a pesar de que la temperatura sigue va muy variable de la misma manera, tengo yo una disminución evidente del contenido de humedad y no solamente eso, sino que además, si ustedes se fijan en la parte en amarillo, las variaciones que yo tengo son muy importantes, ¿no? En cambio, cuando yo ya estoy secando en línea por un cierto tiempo, las variaciones disminuyen drásticamente, ¿no? No solamente que tengo menos humedad, sino que las variaciones disminuyen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esto como conclusiones? Que el secado en línea mejora la condición de humedad y reduce las fluctuaciones de los ppm y el porcentaje de saturación relativa, ¿no? ¿Y qué muestra esto? Que las variaciones sean menores. Lo que evidencia es que también se está secando papel. Es decir, ya llegamos al punto en el que no estamos solo secando aceite, sino estamos secando a papel y por eso hay menos agua para participar en el intercambio diario que hay en el transformador y por eso entonces no tenemos estas variaciones tan grandes debido a las variaciones de la humedad. Aquí puedo yo también hacer un poco el análisis, pero ya más bien desde el punto de vista de las curvas de histéresis. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo yo aquí? Podemos ir viendo que para antes del secado vemos curvas muy dispersas, ¿no? Que varían mucho con la temperatura, ¿no? El contenido de humedad.
Después de al menos tener 8 semanas de secado, vemos que ya empiezo yo a tener una curva menos dispersa, un poco más en horizontal, llamémoslo, ¿no? Entonces, claro, apenas con 8 semanas lo que estoy empezando a hacer es secar apenas la superficie del papel, ¿no? Secar el interior del papel es más difícil, ¿no? Entonces, pero con 8 semanas al menos de secado yo puedo decir que ya empiezo a secar al menos la superficie, ¿no? Para yo tener con secados de larga duración, se tiene efecto en reducción de humedad en el papel que se refuerza o se refleja en las curvas de histeresis que como vemos planas, ¿no? Pero para en verdad poder empezar a secar el interior del papel, lo cual es lo más difícil, necesito ya no estas 8 a 10 semanas, sino ya necesito alrededor de entre 3 6 meses para poder secar el interior. Entonces ya esto nos dice cuánto toma poder secar en verdad el papel y obtener resultados en la maximización, de verdad, de la vida útil del transformador. Entonces, esa es ya donde nosotros apuntamos, ¿no? Entonces, aquí pueden ver un poco de resultados de secado en línea de larga duración. De hecho, con uno de nuestros equipos, donde un cliente, ¿no? Es un seguimiento que se le hizo de un año a este transformador y que ustedes pueden ver aquí los resultados. Entonces, tenemos en el tiempo, ¿verdad? Varias curvas. En azul tenemos la curva de ppms a la entrada de la cuba, ¿no? Que sería entonces, claro, a la entrada, ¿no? De nuestro sistema de filtrado. Entonces, en celeste tenemos en cambio los ppm de salida después de nuestro sistema de filtrado, ¿no? En rojo, temperatura de entrada, en naranja, temperatura de salida, y en verde, el cálculo del porcentaje de humedad en papel. Entonces, ustedes pueden ver, se empezó este ejemplo muy particular porque las velocidades de secado dependen mucho de la condición de humedad inicial, el volumen del aceite, la- las condiciones operativas, es decir, temperatura del transformador, ¿no? Entonces, pero para este en particular, empezamos con 15 ppm al inicio del año, terminamos con 6 ppm, ¿no? La salida del sistema de filtrado siempre en un ppm, es decir, estuvo filtrando adecuadamente los cilindros durante todo ese año, ¿no? Bueno, tenemos ahí variaciones de temperatura, pero como habíamos visto en las otras curvas, a medida que empezamos a secar papel, vemos que ya no existe tanta variación de los ppm basados en la temperatura, ¿no? Y aquí podemos ver una ampliación de lo que sería el cálculo del porcentaje de humedad en papel. Entonces vemos que iniciamos el año con un 3.2% de humedad en papel y terminamos el año con un 2.2% de humedad en papel. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si ustedes recuerdan de que hablábamos acerca de la norma, decía que si yo mejoro 1% el contenido de humedad en papel, o sea, disminuyo 1%, estoy duplicando la vida residual del transformador, del papel, ¿no? Del papel del transformador. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo, reduciendo este 1% de humedad. El valor que nosotros garantizamos y recomendamos es alrededor del 1.5% de humedad en papel. Es decir, que aquí todavía nos faltaría tal vez unos 6 meses adicionales para llegar a ese punto, pero cuando llegamos ahí, nos mantenemos durante todo el tiempo de vida del transformador con esa humedad baja, maximizando el tiempo de vida útil y garantizando una operación segura en lo que respecta a la humedad. Entonces ya pueden ver que nuestro sistema toma más tiempo, pero es muy efectivo, muy gentil con el transformador y da resultados muy permanentes, ¿no? Entonces, aquí un poco ya para finalizar, ya que básicamente la charla era más del tipo técnico, pero para finalizar vamos a hacer una presentación de nuestro producto. Empezamos entonces con un video cortito eh, sobre el funcionamiento, ¿no? O vamos directamente al funcionamiento. Entonces, en funcionamiento, ¿qué tenemos? Digamos que esta es una condición de humedad inicial que tenemos en el transformador, ¿no? Tenemos humedad tanto en el papel como en el aceite. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de nuestro sistema es ese aceite que está húmedo, pasarlo a través de tamizados moleculares y entregar aceite seco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí una vez se ha terminado este tema? Que yo paso a una segunda etapa. Cuando yo ya tengo seco el aceite, ¿no? Paso a una segunda etapa en la cual este aceite seco
por la migración natural que hay desde el papel hacia el aceite, está en capacidad de recibir más humedad del papel. Entonces, esta humedad es entregada por el papel, tomada por el aceite y movida esta humedad hacia los tamices moleculares y nuevamente entrego aceite seco. Entonces, de esto, de una manera permanente, estoy secando tanto papel como el aceite. Nuevamente, estamos secando aceite, pero al estar permanentes y al ser pasivos y no intrusivos dentro del transformador, entonces en operación normal, lo que estamos haciendo es básicamente utilizando el aceite como un vector de movimiento de la humedad desde el papel hacia los filtros para finalmente de esta manera garantizar un mejor contenido de humedad, es decir, menor, tanto en el papel, maximizando la expectativa de vida, como en el aceite, mejorando el voltaje de ruptura del transformador. Sobre el producto en sí mismo, nuestro producto, tenemos dos modelos básicos en la parte que sería la física, ¿no? La del hardware. Entonces, tenemos uno que sería el modelo de un cilindro, que es capaz de capturar hasta 4 litros de agua y que funciona para transformadores de alrededor de menos de 12.000 litros de aceite, ¿no? Y el CL3, que sería el modelo más bien para transformadores grandes, hasta cientos de MVAs, que los tenemos instalados, ¿no? Y que extrae hasta 12 litros de agua, ¿no? En su contenido de tamices moleculares. Entonces, aquí pueden ver el equipo ya en físico, ¿no? El equipo y las partes constitutivas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que tenemos un flujo de entrada, pasamos a través de una bomba, ¿no? Luego vamos a un indicadores de flujo, un circuito serie de tamizados moleculares, salimos por un filtro de partículas, un desairador, nuevas válvulas y de vuelta a la cuba del transformador, ¿no? Digamos, eso es de la parte del hardware, sería los componentes del producto. Y en lo que respecta, en cambio, al tema de monitoreo, que es otro tema también que tenemos muy trabajado en el equipo, tenemos, como pueden ver ustedes aquí, unos sensores, ¿no? Un sensor de entrada que básicamente lo que está haciendo es dándome el dato de la cuba del transformador, de temperatura y humedad en la cuba, y uno de la salida, ¿no? Que lo que me está dando es temperatura y humedad a la salida, es decir, después del proceso de filtrado, con lo cual es muy sencillo verificar que está siendo eficiente el filtrado, ¿no? O sea, yo sé cuántos ppm entran, cuántos ppm salen, entonces, y a qué temperatura. Entonces, es muy fácil eso y además también hacer el cálculo del porcentaje de humedad en papel, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí también es una caja que está hecha en acero inoxidable, que es donde está el circuito de monitoreo. Todo el equipo está hecho en acero inoxidable, entonces es para exteriores, ¿no? Entonces, sobre la unidad de monitoreo, hablando un poquito más, muy brevemente, tenemos varias opciones de cajas de monitoreo, ¿no? Todas, lo básico que todas hacen es medir los ppm de agua y temperatura a la entrada y a la salida. Todas tienen una caja IP65, protección de sobrecargas de la bomba, pantallas LCD y la capacidad de interactuar e integrarse a sistemas de SCADA a través de salidas análogas o protocolo Modbus también, ¿no? Eso para todas las cajas es la misma exposición. Aparte de eso, tenemos algunas características especiales para modelos un poco más avanzados en los que tenemos ya una pantalla touchscreen, podemos también tener pórticos de Ethernet, hacemos medición del flujo, cálculo automático del porcentaje de humedad en papel, alarmas de saturación de cilindros, ¿no? Cambios manuales de parámetros de alarmas, software para monitoreo remoto, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, como decía, tenemos diferentes cabinas de monitoreo disponibles de acuerdo a la necesidad y a qué tan exhaustivo se quiere hacer el monitoreo dentro de la unidad del transformador, ¿no? Entonces, digamos que en la versión más completa de nuestro equipo es un sistema completo de monitoreo, diagnóstico y corrección de humedad en el transformador. Es decir, que yo instalo mi sistema y mientras esté haciendo el recambio de cilindros, me puedo olvidar del problema de humedad, porque voy a estar haciendo todo, monitoreo, diagnóstico, corrección, todo, ¿no? De manera completa, ¿no? Entonces, ahí puedo ver algunas de las pantallas de nuestros sistemas de monitoreo, incluyendo algo que somos únicos en esto, que es también, por ejemplo, curvas de histéresis, ¿no? Porcentajes de saturación de cilindros, descargar registros,
¿no? Aquí ya puede ver un poco más lo que sería la instalación del equipo en sí mismo, ¿no? Que puede ser o bien en la cuba del transformador, en la cuba, digamos, en un lateral, para transformadores nuevos, sobre todo nos lo piden, porque hay clientes que piden que el transformador venga ya desde fábrica instalado un sistema de secado. Puede ser instalado en una pared cercana también, ¿no? Y puede también estar en un frame de autosoporte. Ustedes simplemente nos piden cuál es la opción que quieren y nosotros la entregamos de esa manera. La instalación es muy rápida, toma alrededor de un día de trabajo, la instalación es muy rápida, se puede hacer con tubería flexible o tubería rígida en acero inoxidable, que es lo que recomendamos, ¿no? Y para regeneración de cilindros, que suele ser también una pregunta, tenemos nuestro representante exclusivo que es en Colombia, que es Transequipos, el cual tiene stock de cilindros, ¿no? Entonces, de esta manera no tenemos nosotros que comprar cilindros, sino simplemente se cobra una tarifa por el reemplazo del cilindro. Entonces, ustedes nos avisan o avisan a Transequipos, ellos les traen cilindros, ustedes les entregan los que ya están saturados y pues entonces no tienen ni siquiera que hacer disposición de cilindros y además de la tarifa pues es mucho menor porque no se paga el case de acero inoxidable que es bastante costoso, ¿no? Entregamos también reportes, cuando llegan a planta se le toma todas las medidas del transformador, ¿no? Cada uno viene con su número de registro, de serie y se le toma inclusive la cantidad de agua que se le ha extraído al cilindro y eso se envía para el cliente final para que lo tengan como en su sistema de gestión, ¿no? Sobre cuánto tiempo tardan en los cilindros en saturarse es un poco variable, como había explicado, pero digamos que para un transformador nuevo puede ser cada tal vez 5 años, para transformadores muy húmedos tal vez 6 a 9 meses y para en promedio cuando esté en estado estable alrededor de 2 años, ¿no? Es el tiempo regular. Tenemos al momento más de 3.000 unidades instaladas en todo el mundo. Tenemos clientes en toda Latinoamérica. Creo que somos en eso líderes en Latinoamérica en unidades instaladas en nuestra región. Tenemos inclusive desarrollados papers en base a nuestros equipos. Entonces, con mucho gusto podemos proveerles toda la información que ustedes requieran, que también técnica para que ustedes puedan confirmar. Nuestros equipos se fabrican en el Reino Unido, entonces tenemos mucha experiencia o muchas referencias del Reino Unido también, e inclusive en plantas nucleares, ¿no? Que como ustedes saben son los de más altos estándares de seguridad en el mundo. Entonces tenemos muchas unidades instaladas ahí. Entonces estamos siempre muy contentos de poder solucionar cualquier duda, hablar sobre sus transformadores en particular. Aquí pueden ver mi correo electrónico también. Por parte de Transequipos, que es nuestro partner en Colombia, ahí también está Juan Camilo Molina, es el ingeniero encargado de nuestro producto en particular. Ahí ven su correo también. Entonces pueden llamarnos, pueden permitir también avisarnos si tienen consultas, preguntas, con mucho gusto podemos solucionarlas. Si quisieran, por ejemplo, que hagamos que conjunto con otros equipos podamos hacer una presentación en virtual o en físico, digamos, visitándolos y revisando datos de sus transformadores en particular para ver si son candidatos y explicar un poco mejor la tecnología. También estaremos gustosos de poderlos ayudar. Entonces, me parecen como que unos 5 minutos del tiempo que había estimado. Sin embargo, creo que ya con esto terminamos por nuestra parte y pasemos más bien tomarnos unos 10 minutos, si les parece bien, para contestar preguntas que tengamos. No pueden, veamos las que están en el chat y las que no, pues las podemos también hablar, digamos, pueden abrir sus micrófonos y seguimos hablando. Entonces, Cristian, te dejo encargado ahí del tema de preguntas. Sí, señor, muchas Sí, señor. gracias. Para las personas que deseen activar su micrófono, inicialmente deben levantar la mano y nosotros les damos la opción. Mientras tanto, podemos ir leyendo las que están en el chat. El señor José Luis Barreto nos pregunta, para transformadores sumergidos en aceites biodegradables, ¿desde qué valor de porcentaje de humedad en papel se considera húmedo? A ver, como habíamos mencionado un poquito de eso, no expliqué demasiado, pero normalmente lo que dicen las normas, ¿no? En eso entre todas más o menos tienen un acuerdo, se considera que a partir del 2% de humedad en papel es ya un transformador que está húmedo y que se debería tratar de hacer algún tipo de procedimiento para mejorar la condición del papel.
¿no? ¿Por qué es del 2%? Porque cuando se llega al valor del 2%, la degradación del papel se vuelve más acelerada. Y entonces es cuando, por eso es la recomendación de hacer tratamientos cuando ya estamos a ese valor, ¿no? Hay clientes que, claro, piensan que de principio quieren tener desde el inicio un porcentaje de humedad más bajo a ese, y por eso también, por ejemplo, en nuestro caso en particular, en Enor, en Argentina, y digamos algunas empresas regionales, piden ya que sus transformadores vengan de fábrica con un sistema de secado para garantizar la vida útil durante todo el tiempo de vida del transformador. ¿El equipo está preparado para transformador energizado? Sí, efectivamente, el transformador o el equipo está diseñado para ser instalado con el transformador energizado. Entonces, no hace falta desconectar el transformador ni para la instalación, ni tampoco para el recambio de cilindros, el cual también es muy rápido, ¿no? Toma alrededor de 30 minutos el recambio de los 3 cilindros y se puede hacer con transformador energizado también. Listo. ¿Qué significa cilindros en saturarse? A ver, hablemos un poquito de eso. Entonces, los cilindros, lo que tienen dentro son tamizados moleculares de zeolita, ¿no? Entonces, al decir saturarse, lo que estamos hablando es que se saturan de agua, ¿no? Ellos tienen una capacidad de captura de agua. Cada cilindro puede capturar hasta 4 litros de agua. Entonces, cuando se hace una vez que ya se ha hecho esta captura de los 4 litros de agua de cada cilindro, el cilindro está saturado completamente y ya no puede capturar más agua. Entonces es en ese momento cuando yo tengo que hacer el recambio del elemento filtrante, ¿no? Para que podamos volver a hacer extracción de agua. Entonces, para el modelo de 3 cilindros, como habíamos dicho, se puede capturar hasta 12 litros de agua previo a la saturación. ¿A partir de qué potencia se coloca en el transformador? Es relativo, como habíamos dicho, tenemos dos modelos principales del producto desde el punto de vista de hardware, ¿no? Entonces, para transformadores menores, digamos que 10 MVA, o 10, 12 MVA, con un equipo de un cilindro es suficiente, ¿no? Y para transformadores más grandes necesitamos equipos de 3 cilindros. Entonces, ¿desde cuántos MVA? Digamos que un poco por el costo del equipo, tiene que ser un transformador no tan pequeño, ¿no? Tiene que ser más bien un transformador hablemos de entre 3 y 5 MVA para que sea costo eficiente la instalación del equipo. El señor Camilo Santana nos pregunta, ¿requiere desconexión de bujols y protecciones mecánicas para su uso? No se requiere. De hecho, como había mencionado yo, el concepto del equipo está hecho para que sea no intrusivo dentro del transformador, es decir, que pueda ser considerado como un accesorio. Entonces, de esta manera no se requiere ni desconexión de bujols, ni desconexión de protecciones de mecánicas. O sea, el equipo puede funcionar con el equipo totalmente niña, 100% en funcionamiento. Perfecto, por el momento no tenemos más preguntas registradas en el chat. Me parece que al inicio vi algo de una pregunta eh, sobre algo de aceites vegetales. No recuerdo, pero parece que en algún lado, en algún punto vi una pregunta sobre aceites vegetales. Entonces hago el comentario nada más, que no tenemos problema en trabajar con aceites vegetales, aceites minerales o Elster, no. Porque como nuestro sistema de secado va a la molécula de agua, entonces no tenemos problema de interactuar con diferentes aceites, ni tampoco con aditivos, por ejemplo, que es una ventaja importante que tenemos frente a otros métodos, es que como hacemos este proceso físico, ¿no? Que es el tamizado molecular, no es químico, entonces no es que tenemos cartuchos los cuales se impregnan y que a veces dan problemas de que no solamente capturan agua, pero también hacen absorción de gases o capturan el aditivo, ¿no? Y entonces no puedo aplicarlos porque pues pierdo el aditivo o pierdo los gases. En nuestro caso no es así, nuestra absorción de gases es mínima,
Y como hacemos tamizado molecular, no interactuamos con otras moléculas, por lo cual podemos tener nosotros aditivo en el transformador y no tenemos problema, o sea, no vamos a perder ese aditivo. Ingeniero Ernesto, lo escuchamos. Gracias. Solo quería precisar que la pregunta de José Luis Barreto de RBR Transformadores dice que para transformadores sumergidos en aceites biodegradables, ¿desde qué valor de porcentaje de humedad de papel se considera húmedo? ¿Es igual el 2%? Ah, ok, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, claro, el contenido de humedad en papel efectivamente es el mismo. Lo que sí varía, claro, en aceites vegetales, por ejemplo, es el contenido de agua en aceite. Normalmente las normas, dependiendo un poco del voltaje, lo que dicen es que se debe tener menos de 35 o 25 ppm en el aceite, ¿no? Pero claro, en aceites tipo éster o vegetales que tienen una capacidad de soportar o de tener una rigidez eléctrica mejorada, los ppm que pueden soportar son mucho mejor, ¿no? Entonces ahí Ernesto seguramente conoce mejor los valores exactos, pero pueden ser 200, 300 ppm que no se tiene problema. Sin embargo, el papel suele ser el mismo, porque inclusive yo puedo tener el mismo transformador y haberlo reemplazado, mi transformador antiguo, con un nuevo aceite vegetal. Entonces, al final, si yo tengo el contenido de humedad en papel, que es el mismo transformador que tenía antes, mayor al 2%, sigue siendo la misma condición, que ya se considera un transformador húmedo, hablando de el porcentaje de humedad en papel. Perfecto. De todas maneras, les agradecemos mucho a todos por sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, con mucho gusto la puede enviar a nuestros correos o también ponerlas aquí en el chat y las enviaremos, ¿no? Al final vamos a enviar un banco de preguntas, de las preguntas que se han hecho aquí en el chat, de las que no se han podido contestar para todos los asistentes. Entonces, si les interesa más preguntas, en virtud del tiempo también, por favor, colóquenle el chat y con mucho gusto podemos responder. Y como decía, pues de mi parte, sin llamas, les agradezco mucho por su presencia. Espero que pues haya sido satisfactoria el conocimiento que se trasladó a través de esta presentación y quedamos súper abiertos para cualquier tipo de consulta, ¿no? Tanto técnica como comercial. Con mucho gusto podríamos hacer assessments inclusive, que es algo que hacemos regularmente con los clientes, sobre sus transformadores y ver cuál es la condición de humedad. O sea, es más como una estimación sencilla, ¿verdad? Por eso mismo sin costo, pero si les interesaría poder tener una estimación sencilla de humedad en sus transformadores, con gusto podemos trabajarla también con ustedes.